Buenos días a todas y bienvenidas a nuestro primer webinar gratuito del año. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, quien nos hablará sobre las diferencias entre los dialectos del idioma árabe y el estándar, cuándo se utiliza cada uno y cuál es más conveniente usar para viajar, por ejemplo, o por motivos de negocios o de turismo. A continuación, me gustaría presentarles a nuestra invitada. Su nombre es Esra Mustafa. Ella es egipcia y es graduada de la Facultad de Letras de la Universidad del Cairo en el Departamento de Traducción Especializada Español-Inglés. Desde hace aproximadamente 4 años, ella se ha dedicado a la enseñanza del árabe para hispanohablantes y desde hace 3 años ha desarrollado su propio proyecto llamado Habla Masri con Esra, enfocado principalmente en la enseñanza del árabe egipcio. Recientemente también publicó su libro Belmasri, dirigido a los estudiantes del idioma árabe egipcio y a todos aquellos curiosos en conocer más sobre el idioma. Esra ha vivido tanto en Egipto como en varios países del Golfo Árabe, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento sobre los distintos dialectos del árabe, además del estándar. Actualmente trabaja con niños y con adultos y en sus clases integra no solo el idioma, sino también la cultura egipcia, lo que ayuda a sus estudiantes a comunicarse de manera natural y a también comprender el contexto cultural del mundo árabe y en particular de Egipto. Bienvenida, Esra, y la sala Muchas es gracias, Hidra. toda tuya. Muchas gracias, Hidra. Hola a todos, soy Isra y hoy con mucho gusto me gustaría presentarles la diferencia entre el árabe fusha y los dialectos árabes. Primero, antes de empezar, ah, el fusha es el árabe estándar porque mucha gente se confunde en esa palabra y a veces aún dicen fusha, pero no es fusha, es fusha. Y aquí es la letra Sod con el S, es la letra Sod porque es letra fuerte y se llama el fusha. El fusha. Ok, antes de empezar a aprender cuáles son las diferencias, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a escuchar varios dialectos, incluyendo el árabe fusha también o el árabe estándar, y vamos a adivinar cuál es el árabe estándar o formal y cuál es el dialecto de cada país o cuál dialecto que estamos escuchando. Vamos a empezar con la primera. Bien. بينما نتابع ما يجري من بعيد ونترقب حاملين الكثير من الأسئلة، هناك من يصنع القرار ويغير شكل التاريخ، وهناك من يقاوم المحتل ويعيد صياغة الحدث. إلى صناع القرار وإلى ذوي الشأن نتجه حاملين أسئلتنا لنفتح باب الحوار معهم حول تفاصيل الأحداث الكبرى والقضايا المهمة. انتظروني أنا خديجة بن جنة في حوارات أجريها مع صناع القرار والسياسيين. بودكاست ذو الشأن مع خديجة قريبا على منصة أثير. Ok. ¿Alguien puede adivinar cuál acento o dialecto o si el árabe fusha? ¿Cuál es este tipo de árabe? A ver, Es de su sonido. Fusha. Sí, sí, ¿Sí? muy bien. Ah, Sí, muy bien. Ok, lo que vamos a ver hoy es el árabe fusha, el árabe del Golfo, de los países del Golfo, el árabe egipcio y el Darija el Maghribiya y el árabe levantino o el árabe de Siria, Líbano y esos países. Así que esos son los acentos que ustedes van a adivinar entre ellos. Vamos a escuchar este acento ahora. الأهلي قلت لهم في ناس يبغوني أمثل قالوا لي جربي أنت ما أنت خسرانة شيء من زمان من يوم وأنا صغيرة
أقعد أتخيل وألف قصص أمثل عليهم في البيت، فقالوا لازم تجربين يعني. وأتوقع بسببهم وبسبب ليلى اخترت تمثيل. الدور غريب، ما قد فكرت إنه ممكن أتزوج حتى وأنا عمري 17، بس كان كل تفكيري وقتها إنه أنا قاعدة أطلع قدام الكاميرا، ما مريت بالبروسس. Ok. ¿Y este acento? Me imagino que ustedes están viviendo alrededor de este acento, así que es muy, muy obvio al escucharlo. Saudi no es. Acá dice Laura de Arabia. ¿Por qué Saudi no es? Quiero saber por qué Es no. el Saudi, yo siento que es muy, como muy gutural, como que el ay lo hacen muy, muy, muy marcado y este no me parece tan marcado, pero no sé. Laura dice que sí es ¿No Saudi. escuchaste, Hidra, este 17? No, ¿No la escuchaste? no sentí. Sí, Sí, este es Saudi. Saudi. Ok, muy Sí. bien. Pero Laura tiene un bueno, punto. aquí en estos vídeos solo vamos a escuchar mujeres para que sea un poquito más difícil. Yo sé que normalmente los hombres son como hablando así, menos los libaneses que a Así. veces, yani. Sí. Así que vamos a escuchar la manera más clara de cada acento o de cada dialecto para que sea justo, por supuesto. طيب. Y ahora vamos a escuchar el tercer acento. فحبيت الشخصية جدا من الحدوتة بتاعتها. حتى نسرين لما جت سألتني قلت لها بصي، قلت لها ده من أحلى الأدوار اللي ياخد القلب. يعني أنا مثلا شخصيا لو مش هعمل دور غالية أو عندي فرايتي مثلا، سيبك وغالية دي مش موجودة، أو من أحلى الأدوار دور نسرين. حالة إنسانية، بعدين الشخصية فيه مختلفة تماما، يعني بتبتدي بحالة وبتنتهي بحالة تانية. في مشاهد تمثيلية رائعة، وهي حالة زينات دي هي حدوتة كده، يعني ممكن تعمل طبعا هي حالة تعمل مسلسل، ممكن تعمل فيلم لوحده، زينات اللي بتزوق البنات، يعني عنوان فيلم. كل شخصية من الموجودين، كل قصة شخصية تقدر تعمل بيها فيلم طويل كمان، مش فيلم قصير. لأن كل شخصية ليها بداية ونهاية. كل الشخصيات من لحم ودم. Aquí, ¿quién puede adivinar? Renata ya nos puso en el chat que es Egipcio. egipcio. Sí. Laura dice Marruecos, Marruecos. egipcio y Marruecos. Bueno, te pregunto a ti, Hidra. Egipcio. Muy bien, exactamente, muy bien. Aquí es el egipcio y ahora vamos a ver por qué también, después de ver los vídeos. Ok, vamos a escuchar el acento número 4. ايه كان بتعب كتير تصوير لانه غيرنا 9 لوك. بس انا وعم بحضر الكليب قلت له لسمير انه ما مبين تعبي بالكليب لانه كتير خلص بسرعه، خلص يعني هي الغنيه 3 دقائق يمكن، خلص كانه 5 ثواني. قلت له بس ما شفت كتير هيك القصص اللي انا عملتها. هل انا اخذت مثل كانه لبست عده شخصيات، يعني شخصيه هو كله كتير كوميك، بس انه عدة شخصيات هيك من ناحية انه الغنوجة، الزعلانة، المعصبة، مجنونة، اللي عم تغيب عن الوعي، تعمل ديليفر، يعني كل الشخصيات تقريبا. واخر شيء اخر شيء طلعت كذابة. طلع مظلوم. ما فتحتي له ليه؟ ما فتحت له لانه ما قلت لك هو اول مرة بدق كنت. اول مرة. Ok, aquí alguien dice libanés. Muy Renata bien. nos dice que es libanés. Ujú. Sí, exactamente, es libanés o laventino. Bien. Y vamos a escuchar el último acento. خاصماش معاها. احنا مزعيمين علاش تنقول بانك كنا مخاصمين باسكو يا بتي مال انتوندو وقلت لها ايكوت يفو كون سو بار، خصنا نهضروا، وجلسنا وهضرنا وتفشينا اي بي صافي. بعد الخطرات كيبداو يزيدوا بداك الشيء ديال لي ريزو سوسيو، وهذا قال لك وهذا قال لك، دماله كي تيقولوا كتعمر. يفو ميو كروفي لابسي في ديك الوقيته. فاتن جمالي ما عنديش معاها فريمون اوكان بروبليم، نتلاقى معاها، سي اون في ادورابل، حتى هي كتضارب مع راسها. ما لقيتوش ليها حل. عرفتي علاش؟ باسكو هي دائما كتسافر وانا عاوتاني تنكون مسافره، ما
ما لقيناش داك الوقيته اللي غنجمعوا ونهضروا خلي لها ان ميساج مي بغينا هذا الميساج يكون من القلب ديالك. انا جو تو جور فاتي كو جي اوكان بروبليم افيك توا تنشوف ديفور لا كاميرا عزيز عليا بزاف والله يسهل عليك والله يسهل على كل واحد فينا. انا بغيت غير نقول لك زعما سي فريمون tu as un problème encore avec moi parce que je pense que هضرنا انا وياه في التليفون. si tu as un problème معايا اجي نجلسوا نهضروا مي. Ok, y este acento, vamos a ver. No hay idea. Ok, Pues podría ser como de Argelia o Túnez o Marruecos, algo con influencia francesa, ¿no? Se puede así escuchar exactamente. como Sí, francés ahí. sí, exactamente. Marruecos dice Suena como Laura. árabe francés, muy bien. Y eso vamos a comentarlo hoy. Es de Marruecos. Yo personalmente no entendí ninguna palabra en este vídeo. Como soy árabe, pero no entendí ninguna palabra. ¿Por qué? ¿Y qué es lo diferente con este acento? Eso es lo que vamos a ver hoy también, inshallah. Bueno, así que vamos a comentar de cada vídeo cuál acento era al final. Primero tenemos el árabe fusha y como vista rápida. كمن يقاوم المحتل ويعيد صياغة الحدث إلى صناع القرار وإلى ذوي الشأن. El árabe fusha, en general, como vista rápida, siempre se pronuncia lo más claro, todas las letras se pronuncian en su forma correcta, es más organizado, digamos, más suave, no suave como el libanés, por ejemplo, pero es lo más claro, lo más obvio, así se aprende, lo es, con sus cosas fáciles, con sus cosas difíciles. Así es el árabe fusha. El árabe saudí, Hidra, como lo نتجه comentaste hace حاملين rato, es lo más fuerte, digamos, o no solo el árabe saudí, estamos hablando en la zona del Golfo. Zona del Golfo queremos decir Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar, toda esa zona del Golfo, normalmente lo pronuncian como lo más fuerte. Al lugar de decir, por ejemplo, 17, السابعة عشر, dicen, ¿cómo lo dicen, ya, Hidra? Dime tú. Como pero no dicen árabe, como sabotage, algo así, 17, sabotage. exactamente. Ajá. Exactamente, o sea, siempre pronuncian letras fuertes como la Ain 17. El Jim, por ejemplo, la dicen también muy fuerte. Así que ese acento de esa zona podemos decir que es lo más fuerte con la parte de la pronunciación. Pero al mismo tiempo podemos decir que es la más cercana con el árabe fusha, con sus reglas gramaticales y ese tipo. Ok, alguien aquí está diciendo, más fuerte es el marroquí. Ajá. A mi oído, yo cuando, porque yo Sí. soy española, he viajado mucho a Marruecos y Mm. en Marruecos yo encontraba como que la pronunciación era muy, muy fuerte, ¿no? Y cuando llegué aquí dije, ay, qué suave hablan. Ah, ¿en Entonces, serio? sí, a mí me resulta más fácil o más fácil no, más dulce al oído el árabe de Arabia que el marroquí. Entonces, claro, cuando habéis dicho, no, el de Arabia es fuerte, digo, ay, pues tengo una oreja que funciona diferente porque en Marruecos me suena como más fuerte, ¿sabes? La pronunciación. También son más enfáticos hablando, o quizás que he ido mucho al zoco y están muy encima de mí, pero es como más entusiasta, como más fuerte a mi oído. Sí. Bueno, eso puede ser por la influencia de la gramática. Podemos decir que la gramática en el árabe saudí puede ser más suave, por eso se escucha así, pero con la parte de la pronunciación misma, en Arabia Saudí, quizás en la zona de Jeddah, por ejemplo, yo viví en Jeddah, Jeddah y Riyadh, y Medina, yo viví en esas tres zonas, es lo más suave, pero si alguien va al fondo de Arabia Saudí, a Breida o al Qasim, no sé si alguien ha ido, va a escuchar saudí muy, muy diferente y a referir al saudí, eso es el saudí original o de aquí viene el saudí verdadero. Es muy, muy, muy fuerte ni con comparación con el marroquí. Así que el marroquí sí es fuerte, suena fuerte también, pero no es tan fuerte como la zona del Jaliji con la pronunciación, pero con la gramática y con mezclar muchos acentos y así, por supuesto, el marroquí es mucho más complicado. Y eso lo vamos a comentar hoy también, inshallah. طيب, al escuchar
algo rápido del árabe egipcio. فحبيت الشخصية جدا من الحدوتة بتاعتها. ¿Qué es lo que notan del árabe egipcio? Y por favor, comparten conmigo. No solo Hidra o Laura están aquí hoy. A escuchar opiniones, por favor. Bueno, para mí, cuando yo escucho personas que hablan en el árabe egipcio, los identifico. No te puedo decir qué es, pero, o sea, hay ciertas palabras que sé que las escucho en cómo hablan las personas de Egipto. Cierta acentuación a la hora de hablar, que es muy específico de allá de ustedes. O sea, a mi oído es fácil identificar, aunque no te puedo decir específicamente, es esta palabra o es estas letras, no, eso sí no te lo puedo decir, pero sí lo puedo identificar así. Sí, sí, es correcto. Tenemos palabras muy مصرية أوي 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 أوي. Sí. Eso también, inshallah, lo vamos a comentar hoy. Y tienes razón, que el árabe egipcio por la influencia del cine y de las canciones, así que uno puede identificar las palabras egipcias por esa influencia. Y eso lo vamos a comentar hoy también, inshallah. طيب. Y aquí, con este acento, el acento libanés, me gustaría saber su opinión. ¿Por qué todos lo sabían muy rápido? Vamos a escuchar algo rápido. ايه كان بتعب كتير التصوير لانه غيرنا 9 لغات بس انا وعم بحضر الكليب قلت له لسمير انه ما مبين تعبي بالكليب. Ok, alguien me dice, ¿por qué? ¿Por qué sabía que es libanés? Ok, hay un mensaje aquí. No lo sabías, pero bueno. Yo lo supe porque ella es cantante y sé que es libanesa. Ah, solo por eso, porque es Nancy Ashraf. Sí, sí. Pero es más suavecito, ¿no? No tiene como Exactamente. Sí, esos, sí. ajá, sí. Sí, Y a mí también me parece como que es más suavecito, como que más dulce, como que lo Ujú. identificas así como, no sé, como bonito. sí, sí, eso es muy Sí. correcto. Que el árabe libanés o el árabe de la zona del Levante, que quiero decir Siria, Palestina en algunas partes, ah, Jordania también y Líbano, es lo más suave, normalmente como dicen el A, por ejemplo, como E, así que suena muy suave. Ujú. Y por el final, el marroquí, pequeña parte. خاصة جماعة احنا مزيمين علاش تنقول بانك كنا مخاصمين باسكو يا un petit malentendu. Ok, bueno, yo sé que la mayoría no sabían cuál árabe es, pero como lo que ustedes han comentado, es una mezcla francesa o no suena ni como árabe como en otro comentario. Está bien, vamos a ir a comentar de algunas cosas antes de analizar cada acento. Primero, ¿qué es el árabe fusha o el árabe estándar, como lo llamamos, y cuándo lo usamos? Primero, el árabe fusha normalmente se usa solamente en situaciones muy formales. Nadie en la vida diaria habla árabe fusha. Ahora, como en este tiempo, aún los niños a veces ni lo pueden identificar, a veces ni lo pueden entender, porque incluso los cartoons o los videos animados, los cartoons en general, ni están en árabe fusha ahora. O sea, en mi generación, por ejemplo, solíamos escuchar los cartoons en árabe fusha, pero ahora mi hermana menor, por ejemplo, ahora está en dialectos también. Entonces, solamente el árabe fusha ahora está en los libros, incluso los libros como las novelas y así, están empezando a escribirlos en dialectos o en acentos. Pero, ¿dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en las cartas, como en la calle. موقف السيارات منطقة إنزال الحقائب مجانا. Aquí está diciendo كيف, lo que significa stop. دورات مياه, al lugar de decir hammam, por ejemplo. Y todo eso es árabe fusha. Así que es muy limitado. Por ejemplo, en los subtítulos de las películas también está escrito en árabe fusha para que todos los países lo puedan entender. Ah, en las noticias, y eso es lo más importante,
ni en todas las noticias, por ejemplo, antes en las canales egipcias y en las canales de otros países solíamos escuchar las noticias en árabe fusha, pero ahora si es un canal egipcia y está solo dirigida de Egipto, solo habla en árabe egipcio. Si es un canal marroquí y solo está dedicado para los marroquíes, ahora solo está en el acento marroquí y eso se aplica para todos los países también, con su cada acento. Pero hay pocos canales como Al Arabiya, Al Jazeera, los canales más grandes que está por toda la zona. Sí, en este caso hablan en árabe fusha. El Corán, por ejemplo, por razones religiosas, también, por supuesto, uno aprende el árabe fusha. Pero en la vida diaria, para comunicarme, para viajar a algún país, para así, el árabe fusha no me va a servir mucho, solo en muy, muy pocos casos, como por ejemplo aquí, o para ver película, o si yo quiero dedicarme, por ejemplo, a al ser traductora o a este campo, algo de literatura. No es como algo que lo voy a usar en mi vida diaria. Ni, por ejemplo, si voy a trabajar en alguna empresa o si alguien va a trabajar en alguna empresa va a usar el árabe fusha. Pero, por supuesto, es muy, muy importante si alguien domina el acento del país donde va a vivir, es importante aprender el árabe fusha si ya dominó lo más importante, lo que es el acento. Es muy importante empezar a aprender el árabe fusha para poder entender películas y para las razones que hemos visto ahora, o si le gusta en general aprender idioma. Pero en su vida diaria, para viajar, para trabajar en alguna empresa que no sea traducción o algo relacionado con la escritura o algo muy formal, no va a necesitar el árabe fusha, desafortunadamente. Ok, antes de movernos al próximo paso, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre el árabe fusha? Nada, todo muy claro. Excelente. Y queda Ok, claro. ok, muchas gracias. Ahora vamos a movernos a qué son los dialectos árabes. Los dialectos árabes son los dialectos que hablamos en la vida diaria. Por ejemplo, el acento de México, el acento de España o el dialecto de España, y cada país tiene su propio acento o dialecto. Pero la diferencia que en el árabe esa diferencia sí cambia mucho. Por ejemplo, yo personalmente, al aprender el español, yo empecé a aprenderlo con el español de España, el castellano. Pero ahora todo mi trabajo, por ejemplo, está con América Latina. Eso para mí no me afectó mucho o no me sentí que esos dialectos son difíciles. No puedo entender, por ejemplo, el acento mexicano o el acento de cualquier otro país. No, me resultó fácil porque son muy parecidos. Sí, cada país tiene un poco de diferencia de pronunciación. Por ejemplo, en la letra S, al decir za y S, en Argentina, por ejemplo, dicen sha al lugar de doble L. Sí, son pequeñas diferencias, pero no cambia mucho en la conclusión del idioma. Pero sí, en el árabe, entre los dialectos sí cambia. ah, los vocabularios, la gramática. La mayoría de la pronunciación también cambia, así que eso lo vamos a ver hoy también, inshallah. En general, el árabe de los dialectos se usa en la vida diaria. Eso es lo que usamos en nuestro día, en el trabajo, en los viajes, en lugares locales. Eso es lo que ustedes van a escuchar. Así que vamos a comentar de esta parte. Los dialectos en general se usan en situaciones formales, ah, perdón, un momento. No, al contrario, aquí hay pequeño error en el PowerPoint, que el fusha se usa en acentos, perdón, situaciones formales y está escrita, eso es lo que escribimos. Este punto es muy, muy importante, pero un momento para editarlo, para comentarlo bien.
El fusha se usa en situaciones formales, quiero decir con formal, como algo como noticia, en libros, literatura y esas situaciones muy, muy, muy formales. No quiero decir, por ejemplo, al ir a alguna empresa o en hacer una entrevista voy a hablar en árabe fusha. No, igual voy a hablar en dialecto, pero formal con la parte de la escritura y las situaciones académicas, digamos. Y yo, por ejemplo, al chatear con mis amigos en WhatsApp o al chatear con alguna empresa, voy a escribir las letras árabes, sí, en árabe fusha. Voy a escribir el qaf como qaf, aunque la voy a pronunciar como a, por ejemplo, por mi acento. Así que yo escribo básicamente en árabe fusha, pero lo que yo hablo es mi acento o mi dialecto. También es lo académico, por ejemplo, al ir en la escuela, el libro de ciencia o el libro de matemática en la escuela está escrito también en árabe fusha. Así que si alguien tiene hijos y lo que está escrito en los libros de sus hijos en la escuela, si está en escuela árabe, es árabe fusha también. Todo lo que se explica. Los dialectos podemos decir que es algo un poco informal con la parte de la literatura y esas cosas, pero igual, si voy a empresa o en entrevista, hablaría en dialecto. También es lo que yo hablo en mi día y es algo más práctico. ¿No? Vale. ¿Cuáles son los dialectos árabes? Ahora lo vamos a hacer en grupos, aunque por supuesto nos va a faltar unos países, pero son cercanos a específicos dialectos. Primero tenemos el árabe egipcio, lo que está en la zona de Egipto y un pocos partes de Sudán. Tienen acento muy parecido al nuestro, pero digamos que el árabe egipcio es más específico solo para Egipto. Y Egipto, por supuesto, tiene más que 100 millones de habitantes, así que es muy, muy hablado también. También tenemos el Darija al Maghribiya, pero el Darija en general es el Darija al Jazairiya, el Darija al Tunisiya, el Darija al Libiya y el Darija al Maghribiya, por supuesto, lo que está en toda la zona del norte de África, menos Egipto o los países del norte de África. Mauritania también hablan Darija, así que toda esa zona hablan el Darija. Y tenemos el árabe del Golfo o el árabe Khaliji, y en esa zona lo hablan en Arabia Saudí, en Kuwait, Bahrein, Emirat, Qatar, Oman, y más o menos el acento yemení es parecido al Khaliji, y podemos decir que Irak también tiene un poco de acento parecido al Khaliji, así que lo unimos a ese grupo también. Y por el final, el árabe levantino o el árabe de Líbano, de Siria, de Jordania y de Palestina. Allí hablan levantino o los países de El Sham en general. طيب. Ahora, vamos a comentar un poco de la parte de la pronunciación. ¿Qué es lo que cambia entre esos acentos? Yo no sé si ustedes saben las letras árabes, o al menos seguramente lo han escuchado. Así que vamos a comentar de las letras árabes cómo se pronuncian en los acentos y en el árabe fusha. Yo, por ejemplo, al empezar a aprender el árabe, tengo que aprender las pronunciaciones de las letras en el árabe fusha y luego lo comentamos en cada acento. Es como el español. Yo lo aprendí como acento de España. El C se dice como C y luego lo comentamos de cada acento, cómo se pronuncia en ese país. Así que algo como la letra Qaf, por ejemplo, en Egipto, en la mayoría de los países árabes, ni lo pronuncian como Qaf. En Egipto, por ejemplo, decimos A, en Líbano también la decimos como A, o en Egipto y el Aventino, en Arabia Saudí y en los países del Golfo la dicen como Ga, al lugar de decir como Qawi, decimos Gawi. En Egipto decimos Awi, lo que significa mucho o fuerte también. Algo como la letra Dha, la mayoría de los países la dicen como Za.
pero en Arabia Saudí, al ser acento fuerte, y eso es lo que estuvimos comentando hace rato, la dicen como va, aunque esa letra es muy, muy, muy fuerte, nos cuesta mucho decirla en muchos países de Egipto y de Levante, pero en la zona del Golfo lo dicen como va, por eso decimos que el árabe saudí, con la parte de la pronunciación, suena un poquito fuerte. Luego tenemos la letra Jim en zonas como Egipto, como Sudán, como unas partes la dicen como Gim. Así que en el resto de los países lo dicen como Jim normal, pero en muchas partes la dicen como Gim. Letra como Z en Líbano o en el Levante en general la dicen como Ta. El Z la dicen como Ta. Y en Egipto y en muchas zonas también la decimos como sin, o sea, igual como lo que pasa en países como Arabia Saudí y países del Golfo. Perdón, igual como lo que pasa en el español. Ustedes al decir el C, la dicen como C en América Latina. Así que esas son las diferencias claras de cada zona con la parte de la pronunciación. Antes de movernos a la próxima diferencia, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Ahora, con la parte de la gramática, yo al empezar de aprender idioma, por supuesto, la gramática es lo más importante para mí para poder formar alguna frase o formar el idioma mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre la gramática con el árabe fusha y los países? Sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, la base es lo mismo. O sea, la conjugación, el verbo, por ejemplo, sí se llama lo mismo, pero algo, por ejemplo, como el presente. Yo en el árabe egipcio, para decir أنا أفعل أو أنا أعمل أو أنا así, diría أنا بعمل. Añadimos la letra ba para conjugar el verbo. En el laventino, por ejemplo, dicen أنا عم أعمل. Añaden la palabra completa para conjugar el verbo en el presente. أنا عم آكل. Algo en Arabia Saudí, por ejemplo, lo dicen o lo conjugan muy parecido al egipcio. أنا بشرب, أنا باكل. O a veces en algunas zonas dicen أنا آكل o lo conjugan igual como el árabe fusha. En el árabe de Marruecos, yo creo que dicen ki akul, ki ashrab, ki asma, añaden como una parte. Así que sí, la gramática cambia también. Por ejemplo, en el futuro, al conjugar un verbo, en muchos países dicen ana hakul, ana hashrab. El verbo akul es el verbo comer en el árabe fusha. Pero en el árabe estándar, para decir yo voy a comer o hablar en el futuro, lo dicen أنا سوف آكل, أنا سوف أشرب. Así que añaden saufa, pero en otros acentos dicen, o en otros dialectos dicen أنا هاكل, ni añaden saufa. Así que sí, la base es lo mismo, la palabra misma es lo mismo, pero al conjugarlo y al usar la gramática a veces cambia en muchos o entre los países. Así que sí, la gramática también cambia en general. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esta parte? Es como si... Ujú. Sí, exactamente. En general, los acentos intentan hacer el árabe como más simple, porque el árabe es muy, no lo puedo negar, es un poco complicado el árabe como idioma. Por ejemplo, algo como quitamos cosas. ah, en el árabe fusha tenemos la forma dual masculina y femenina. O sea, al conjugar verbo tenemos pronombre dual masculino o femenino. Hunna wa huma. Pero al ser muy complicado de conjugarlo para nosotros, en los acentos hemos quitado esa parte. Hemos quitado el dual y tratamos los pronombres como plural en general.
Así que eso para que sea más simple. Por ejemplo, para decir ustedes, en la forma de ustedes, también hemos quitado el masculino y el femenino. Lo decimos como ustedes en general. Ellos y ellas lo hemos quitado, o la conjugación lo hemos quitado también. Y eso todo para que sea más fácil. Tomamos el plural, todo el plural masculino y femenino como lo mismo, para que sea lo más fácil. Un segundo, porque el laptop eh, no está cargando. Un momento. Sí, listo. Ok. Ahora, antes de movernos al próximo paso, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, dime. Eunice, ¿tienes una duda? Sí, abre tu micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Oye, yo tengo una duda que no sé si está relacionado exactamente con esto que mencionas aquí. Mira, Sí. yo desconozco totalmente el idioma, totalmente. O sea, sé las palabras que ya sabes que todo el mundo escuchas por ahí de marhaba, inshallah, mashallah y todas esas cosas, pero en realidad no sé nada, pero pues mis niñas en la escuela les están enseñando. Entonces, la maestra nunca nos manda, cuando les pone palabras, no nos manda la pronunciación, entonces yo la tengo que investigar, digámoslo. Entonces yo la pongo en el traductor de Google para saber cómo se dice. Y por ejemplo, ahorita palabras que me vienen a la mente que hemos tenido así como diferencia. Cuando la maestra me dice una palabra y la pongo en el traductor, me dice, por ejemplo, midalatón, son ese tipo de palabras. Pero cuando le digo una palabra a una persona, ¿cómo se lee esta palabra? Solo me dicen, midala, musada. Entonces no le ponen la terminación de como midalaton, mudalaton, que dice al final el Google. Y yo digo, ¿a quién le hago caso? ¿Cómo se la enseño a mi hija o cómo se la repaso si no sé cuál es lo correcto? Y alguna persona preguntando me decían que esa terminación, ese sonido al final no lo usan en la vida diaria. O sea, sí es como formal, digámoslo así, pero no lo usan en la vida diaria. Entonces siempre tengo como que esa diferencia. Sí, sí. Eso tiene que ver con la parte de de la gramática, de lo que estamos comentando ahora. Que, Ujú. por ejemplo, majallatun, lo que significa magazine, no recuerdo Ajá, cómo decía en revista. español. Ajá, Ujú. majallatun. Tiene, Ajá, ah, tiene tanwin arriba y al ton, al tan, al tin, ajá. eso por ser muy complicado en los acentos o en los dialectos para conjugarlo, porque eso en español, por ejemplo, representa un magazine, no recuerdo cómo era la palabra, creo periódico, digamos un periódico. Revista, ¿Cómo? una revista. Una revista, por ejemplo. El ton, tan, tin representa un y una. Y para masculino y femenino, por supuesto, el ton, tan, tin. Pero depende de dónde está la palabra misma. Por ejemplo, هذه مجلة، هذا كتاب، نحن نلعب فوق no sé qué. Depende de dónde está la palabra, digo tan o tin o ton. Y eso era muy complicado para nosotros hablando dialectos, así que dijimos, jalas, voy a quitar esta parte, digo la palabra como es, digo majalla, digo kitab al lugar de decir kitabun. No voy a usar el un y el una porque me suena complicado. Entonces, eso es lo que está pasando. Y como lo hemos comentado hace rato, en Ujú. los libros o en las escuelas, al enseñar el árabe fusha o al enseñar cualquier cosa, está escrito en árabe fusha. Así que sí, en la parte académica vas a Ujú. ver majallatun, majallatin, majallatan por Ajá. ser académico. Pero al hablarlo en la vida diaria, nos resulta difícil conjugar esta parte de una, ¿sí? Así que lo quitamos. Así que Mm. nadie usa en la vida diaria tan, tin, tan. No usamos una y eso. Mm.
espero que he respondido tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Así que la base en la gramática es como lo mismo, o en general sí es lo mismo, pero siempre intentamos comer o quitar las cosas complicadas con la gramática. Ok. Ahora vamos a comentar de cada acento o cada dialecto del árabe, cómo es o cuál es la diferencia básica. Como hemos escuchado hace rato en los vídeos, empezamos con el árabe egipcio. El árabe egipcio en general podemos decir que es lo más obvio con sus gramáticas, pero no es muy suave como el libanés, por ejemplo. Si alguien va a empezar a aprender árabe, el árabe egipcio yo diría que siempre que no lo necesita, no necesita otro acento, entonces el árabe egipcio sería la mejor opción. No porque soy egipcia o soy profesora de árabe, pero porque de verdad es lo más fácil de aprender al ser empezando el árabe en general y al no necesitarlo o vivir en otro país. Y también el árabe egipcio es bueno porque tiene muchísimos recursos a canciones, películas, el cine. El cine egipcio es el cine más fuerte en toda la zona y también las canciones egipcias. Al ir a Egipto en general para cantar, para ser actriz o actor, es como un orgullo para cada persona en la zona árabe. Siempre al ir a Egipto, al ir a trabajar en Egipto, es como, jalas, ya estoy en Hollywood del mundo árabe. Por eso, todo el mundo en la zona de todo el mundo árabe pueden entender el árabe egipcio muy claramente, porque siempre al ser niños escuchan el cine más famosa es el cine egipcio. Entonces, tú al ir a una casa saudí, decir, solo diles, yo conozco Egipto. te van a decir ازيك يا حبيبتي عاملة ايه انت كويسة انا فرحانة قوي y van a empezar a aprender a hablar en árabe egipcio porque es muy famoso por la influencia del cine. Así que todo el mundo entiende el árabe egipcio, todo el mundo, incluso si no lo dominan al hablar, pero sí pueden como llegar a ti en algún punto si solo hablas árabe egipcio. Por eso el árabe egipcio diría, si alguien está empezando a aprender el árabe y no lo necesita en aprender, o sea, no lo necesita en su vida diaria, por ejemplo, vive en Arabia Saudí o así, entonces el árabe egipcio sería la mejor opción. Después tenemos el árabe levantino. El árabe levantino es lo más suavecito. ¿Cómo suavecito? Siempre están hablando como así, relajado, mimado. Su forma es muy mimada. Siempre aún hacemos memes de esa zona, de esa parte, porque siempre son como muy mimados al hablar. Y también con la parte de sus recursos, sí, tiene mucha música o recursos de música. Podemos decir que lo más yani, fuerte con el levantino es la música, por Fairuz, por Sabah, por muchos cantantes que son famosos también. Series, más o menos, pero quizás no encontrarían ya ni subtítulos en el español. Así que puede haber series, pero no tiene muchos como de traducción en Netflix o esas cosas para poder entenderlo en español con la parte de las series de Levantino. Pero al aprenderlo como idioma mismo, es un poco parecido con el árabe egipcio en general, pero solo se habla en la zona del Levantino, pero se entiende. O sea, si hablas en Levantino con alguien de Arabia Saudí, te van a entender perfectamente, o de cualquier otra zona, porque es muy suave y también es parecido al árabe egipcio, así que es buena opción también al empezar a aprender el árabe. Después, tenemos el árabe khaliji o el árabe del Golfo, como hemos comentado hace rato. Con la parte de la pronunciación, ellos no quitan los sonidos difíciles. Por ejemplo, algo como la letra O. Ellos lo dicen como O también. A veces aún añaden sonidos que son complicados en el árabe. Por ejemplo, el número 14.
ellos lo dicen como 14, aún lo hacen más complicado, yo no entiendo por qué, pero el idioma mismo, si alguien sabe o conoce árabe fusha o quiere aprender árabe fusha, es lo más parecido al árabe fusha. Así que esto es su lado positivo, que es parecido al árabe fusha, así que los recursos de gramática pueden ser más fácil al ser hablando árabe fusha. Sería lo más útil para ti. Por la parte de la pronunciación es lo más parecido al árabe fusha y a la parte de la gramática también es lo más parecido. Pero desafortunadamente no tiene muchos recursos para practicarlo. No tiene, o sea, el cine khaliji en general es muy poco. Sí, hay muchas series, pero podemos decir que no tiene, por ejemplo, traducción, no lo hablan muy claro en el cine porque hablan, por ejemplo, de temas específicos. En mi pueblo pasó tal, así que hablan normalmente en el acento de cada pueblo que está apareciendo en el cine. Yo personalmente, al ver serie de algunas zonas, a veces necesito traducción al árabe pesca para poder entender una serie jaliji. Aunque yo viví en Arabia Saudí, por ejemplo, pero a veces me cuesta mucho entenderlo también por ser un poco fuerte y un poco complicado y hablan muy rápido también. Pero el acento mismo sí, suena muy lindo y ten en cuenta muy bien que eso depende de la zona. Si estás viviendo en zona beduino, por ejemplo, como donde yo solía vivir, la zona se llama Breida o Al-Qasim, allí nada que ver con el acento de Jeddah y Riyadh. Jeddah y Riyadh es muy claro, pero en el resto de las zonas de Arabia Saudí y el resto de algunos pueblos o algunas ciudades en Emiratos o las ciudades que no están en la capital, digamos, sí, el árabe jaliji es difícil en esas zonas. Por el final, al-Darija al-Maghribiya o al-Darija en general, eso nunca, 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 la verdad, la recomiendo siempre que no vas a vivir o trabajar en la zona de Marruecos o si no estás casada o tienes relación fuerte con alguien marroquí. ¿Por qué? Porque el marroquí es una mezcla entre el bereber o el bárbaro, como le llamamos en árabe, y también el francés. Así que yo para aprender o para poder hablar el Darija tengo que tener yani, mínimo conocimiento de francés para poder comunicarme, porque ellos siempre mezclan el francés al hablar, tiene como el idioma de su origen, el bárbaro, así que también lo mezclan, entonces es muy complicado. Yo personalmente nunca puedo entender Darija Maghrebia. Nunca, ningún vídeo lo puedo entender, ni entiendo el contexto que están hablando. Así que yo diría, si no necesitas algo de Marruecos o algo de Argelia o algo de esa zona, no, como no pierdes el tiempo aprendiendo el Darija, que es muy, muy complicado y no está muy usado porque el resto de los países árabes no te van a entender tampoco. También tiene muy pocos recursos. Yo sufrí mucho para encontrar este vídeo porque los recursos el cine, no tiene cine fuerte. No siempre vas a ver alguna película marroquí o así. Ok. Sí, exactamente, porque el francés y el español son parecidos, así que para ellos es fácil. Y la verdad, los marroquíes son muy inteligentes con la parte de los idiomas. Pueden dominar el italiano muy fácil, pueden dominar el español muy fácil, y el francés ya lo dominan por esa influencia, porque tienen influencia de muchos idiomas. Por ejemplo, el norte de Marruecos había conquista española, así que en el norte la mayoría de la gente habla en español muy bien y de Ceuta y Melilla también dominan el español o es zona, digamos, española ahora políticamente. En el sur hablan más francés, así que tienen muy, muy rica mezcla de idiomas, pero al querer aprender árabe, no recomiendo el árabe del Darija al-Maghribiya. طيب
Ahora vamos a ver errores comunes al empezar a aprender árabe. Primero, querer aprender todo a la vez. Yo como profesora de árabe, muchos alumnos me vienen mientras aprenden el dialecto egipcio, mientras están aprendiendo árabe fusha al mismo tiempo y árabe darija al mismo tiempo. Y eso es el error más grande, porque si quieres empezar a aprender un dialecto o el árabe fusha, no debes confundirte, porque son parecidos, sí, pero son diferentes al mismo tiempo. Entonces, no recomiendo hacer eso nunca. ¿Quieres empezar a aprender algo, un idioma o un acento? Perdón, el idioma básico o el acento, tienes que aprender solo una a la vez. Y después de dominar el árabe fusha o después de dominar algún acento, se empieza a aprender otro yani, pero con tiempo, no al mismo tiempo. Otra cosa es empezar sin objetivo. Tú al estar viviendo en Arabia Saudí, por ejemplo, y no tienes ni esposo egipcio, no tienes amigos egipcios ni nada, no debes aprender el árabe egipcio. Y si si estás viviendo en Egipto, por ejemplo, no debes aprender árabe fusha, debes empezar a aprender árabe egipcio. Así que tienes que saber por qué exactamente vas a aprender el dialecto o por qué exactamente vas a aprender el árabe fusha. Así que tienes que saber su objetivo exacto. Y elegir, al final, elegir lo más complicado primero. Mucha gente al empezar a aprender árabe empiezan con el Darija al-Maghribiya. Eso lo veo siempre. Tú ahora escuchas francés, escuchas idioma de los bereberes, escuchas un poco de árabe. Ahora tu mente va a tener error al mismo tiempo y tú no necesitas, por ejemplo, el derecha en el momento. Entonces, ¿por qué eliges la yani, opción que no es necesaria y también la opción más difícil? Así que tienes que saber su objetivo exacto al empezar a aprender y luego empieza a aprenderlo. طيب, ahora eso es todo para hoy, pero me gustaría saber si pueden abrir los micrófonos, por supuesto, por qué quieres aprender el árabe en específico y si tienen alguna pregunta o duda. ¿Quién quiere empezar? ¿Laura o Paola, que abrieron su micrófono? Nada, pues yo si queréis, nada, comentaros que actualmente vivo en Arabia después de 2 años y pues me siento un poco mal porque estoy en un país que me ha recibido como una invitada, casi como en casa, y me parece que, bueno, pues que es hora de que aprenda árabe por respeto también aquí a la gente, ¿no? Aunque luego me muevo en inglés sin problema, pero creo que no tienen por qué corresponderme en inglés si algunos no lo saben. O sea, la idea es que yo tengo que aprenderme y adaptarme donde estoy. Entonces, estoy esperando saber si nos quedamos por lo menos 4 años a futuro y si eso se materializa, entonces sí me gustaría. Y luego porque como española, en España hay mucho marroquí. Entonces, pues, aunque no sería, bueno, has dicho que es mejor empezar por lo difícil, ¿no? Pero bueno, pues creo que también está bien, ¿no? Para incluso cuando regrese algún día, si es que eso ocurre, pues también pueda entender, ¿no? Y expresarme. Sí, muy bien, muchas gracias, Laura. Paola o Renata, ¿querían decir algo? Sí, A ver, Renata, adelante. gracias. Sí, de hecho, bueno, yo creo que es muy importante eso que acabas de decir al final y para mí tiene mucho significado lo que comentaste, porque yo tengo muchos años viviendo en Arabia Saudita y yo no había querido aprender el árabe. Entonces, de hecho, yo antes de venir a Arabia Saudita ya había estudiado árabe y se me hacía, o sea, se me hacía fácil. Cuando yo decía, no, es que no quiero aprender, se complicó todo, obviamente, y después, aunque quería, de repente tenía más bloqueos. Es bien importante, efectivamente, el que tú te despejes el camino y que elijas, es que sí quiero aprender porque es útil para mí por esto y por esto, ¿no? O sea, para mí es indispensable. Mis hijos hablan árabe perfectamente bien y pues bueno,
yo tengo muchos años viviendo aquí y efectivamente, como lo decía, perdón, ¿quién fue? La chica que habló ahorita. Sí, si estás aquí, pues lo mínimo que puedes hacer es aprender el idioma del lugar en donde estás, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un propósito muy importante para mí aprender árabe. Gracias y gracias por todo esto porque me aclaras muchas cosas. Y siento que yo, por ejemplo, estaba estudiando con una maestra que enseñaba pues siento que es un poquito sirio. Y entonces yo hablaba cosas que me decían aquí, no, es que aquí no se dice así. Y ay, así como que me incomodaba. Yo decía, bueno, pues entonces esto no me funciona, no sirve que esté aprendiendo esto. Pero ahora, bueno, ya entiendo que, que también tienes que ser flexible y aprender lo que tengas que aprender, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Paola dice, vivo en Dubái, también deseo aprender para ver más programas de televisión. Bueno, programas de televisión, te recomiendo el árabe egipcio, por supuesto, porque el televisión en general, lo más usado es el árabe egipcio. No, si refieres a programas de televisión como noticia, en este caso, por supuesto, depende de cada zona, como lo que hemos mencionado, o las noticias grandes, digamos, como Al Jazeera y eso, está en árabe fusha. Pero si quieres series, más canciones y como conclusión en general, prefería el árabe egipcio. Noticias del día a día, depende en dónde vives. Ella está en Dubái. En Dubái sería como árabe Khaliji, por supuesto, porque noticias del día a día en Dubái sería por NBC, creo, NBC, sí, NBC One, creo. Mm, así que en este caso hablan árabe de Khaliji. Sí, dice que también los programas de tenis están traducidos en árabe. Sí. En la traducción en general está en árabe fusha, las traducciones normalmente están en árabe fusha. Pero, por ejemplo, las telenovelas turcas o indias o aún telenovelas mexicanas a veces lo ponen, eso en general está en acento levantino de Siria. Así que depende qué exactamente es lo que quieres escuchar. Eunice. Sí. Hola, sí, pues mira, yo también tengo, bueno, cuando nos sabíamos que nos veníamos a Arabia, tenía toda la intención de aprender árabe, aunque yo decía, solo me va a servir estando allá, porque en México, ¿qué voy a hacer con el árabe? Decía, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, bueno, de todas maneras, pues para hablar allá el tiempo que voy a estar, quería aprender, esa era mi intención inicial, venir a aprender pues para la vida diaria. Después, llegando aquí, perdí todas mis intenciones. Intenté hacerlo con Duolingo, por cierto, pero no, ahí no aprendí nada, sinceramente, y me desesperé y después perdí el interés. Y ya después como que lo dejé y ya llevo un año y medio viviendo aquí, pero últimamente me volvió a resurgir como el deseo de aprenderlo porque por la escuela de mis hijas, uno por sus tareas, sus trabajos que tienen para la vida diaria, también porque a veces vas con el Uber y quieres platicar algo y estamos usando traductores y él me enseña lo de él y yo le traduzco lo que yo le quiero decir y así estamos y digo, o sea, ya tengo un tiempo aquí, ya debiera poder tal vez llevar una conversación con una persona y no solo me sé, te digo así, para las palabras sueltas que yo creo que todos no sabemos. Entonces sí me gustaría aprender, yo estoy en Arabia y a lo mejor ya me queda poco tiempo aquí, o no sabemos, ¿verdad? Todo depende del trabajo de mi esposo, pero aún así quisiera un poco saber para conversaciones de la vida diaria. Sí. Bueno, muchas gracias por tu comentario. En general, yo diría que uno debe ver en qué exactamente lo necesita, pero también les voy a dar una recomendación, es empezar a aprender el árabe egipcio si no necesitan algún dialecto o el árabe fusha en trabajo o en algo específico. Y por eso, me gustaría también presentarles mi plataforma de Habla Masri. Lo van a encontrar en las redes sociales en Instagram, de Facebook o en WhatsApp también estoy en el grupo. Y el árabe egipcio
en general ayuda para que uno pueda comunicarse con todo el mundo, porque todo el mundo entiende el árabe egipcio y todo el mundo sabe hablarlo o sabe sus reglas básicas o sus palabras básicas. Y por supuesto, al aprender es lo más fácil y es lo más que tiene recursos por cine, por canciones y por todo. Así que, si alguien tiene otra pregunta, Sí, sí. tenemos la mano Ho- de Marce Funes. Ajá, un momento. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, bueno. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de hacer 20 clases en árabe. Entiendo que es el Fusha. Em, Estuve muy entusiasmada tratando de aprender, pero bueno, fue mucho vocabulario, cosa que ya no me acuerdo de nada. Entiendo que hay que practicar mucho. Empecé a escribir un poco árabe y me resulta mucho más fácil reconocer las letras y poder pronunciarlas, pero no así acordarme del significado. Es decir, tengo mucha memoria visual, pero no sé, no tengo memoria al escuchar. Entonces, hay algunas palabras, si me dicen cómo se dice mesa, yo no me acuerdo, pero si alguien habla y me dice menciona la palabra, creo que esto en contexto era mesa. Y la verdad que me cuesta mucho memorizar las palabras. Justamente trabajo y necesito aprender el árabe, más que todo porque me gusta aprenderlo, como decía la compañera acá también, porque uno vive en este país y quiere por respeto y por, qué sé Sí, yo, quiere aprenderlo, ¿no? La mayoría de la gente aquí me habla en inglés, entonces es como que tampoco tengo la oportunidad de poder hablarlo, pero sí, es un deseo de poder aprenderlo y por lo menos decir lo básico, presentarme y poder entablar una mínima conversación, aunque sea a lo Tarzán. sí, Ese es mi deseo. Y la sí, caligrafía me parece hermosa. Me encantaría aprender a escribirlo realmente. sí. Sí, es muy importante en general, al menos tener como mínimo conocimiento al vivir en un país de decir, yo quiero tal, eso, palabras como eso, esa, este, son muy importantes para al menos tener la mínima comunicación. Así que yo entiendo que aprender idioma o empezar y tener como energía y ganas de empezar un nuevo idioma no siempre es fácil, lo sé, pero mi recomendación personal, incluso si es un poco difícil, tienen que empezar a aprender. Viviendo más que ustedes, ya están viviendo en países árabes, así que tienen que hacerlo, porque sería muy, muy complicado de verdad vivir sin tener ya ni conocimiento de al menos palabras o vocabularios del día a día. Así que entiendo que no es fácil, wallahi, pero tienes que hacerlo. Muy bien, chicas, pues llegamos al final de este webinar. Recuerden seguir a Esra. Ella cuenta con Instagram. La pueden buscar como Habla Masri con Esra, ¿cierto? Sí, Esra. se llama Eh, Hablamos sí. también Facebook. Recuérdanos tus redes sociales para que te puedan seguir, contactarte en caso que quieran hacerte más preguntas. Sí, con mucho gusto. Y también algo que me gustaría comentarlo, que estos días he lanzado mi libro del árabe egipcio, es audiolibro también, así que pueden aprender el árabe egipcio como comentamos, es parecido, es lo más entendido en toda la zona. Así que este libro ayuda mucho en tu tiempo libre si quieres solo escuchar aún los audios y aprender nuevos vocabularios o estudiarlo por su gramática, por sus vocabularios. Es muy, muy buen libro para si uno quiere tener ganas de aprender el árabe. Tiene colores para que sea como lo más suavecito. Funciona para adultos y para niños. Así que, y también el curso de Habla Masri mismo, es curso de árabe egipcio, y, es muy bueno con su contenido y sus materiales.
Así que muchas gracias y me pueden seguir en las redes como Habla Mosri. Solo búscanlo en Facebook o en Instagram o me pueden mandar en WhatsApp también. Muchas gracias. Gracias, Hidra, por esa oportunidad y mucho gusto conocerlos todos y espero que hayan aprendido mucho en esa clase. Inshallah. Claro que sí, muchas gracias a ti Muchísimas y gracias. muchas gracias, Muchas chicas, por gracias. acompañarnos. Muchas Muchas gracias. gracias, Hidra. Gracias. Hasta luego, bye bye.